Buenas tardes, bienvenidos. Esta ocasión vamos a revisar algunos aspectos muy importantes de la anestesia general y de algunos fármacos que utilizamos todos los días de forma convencional en el quirófano, fuera del quirófano, en la terapia intensiva. Es muy importante que el anestesiólogo actual esté en la comprensión del efecto o del mecanismo de un fármaco. La anestesiología ha evolucionado tanto que ahora podemos monitorear la cantidad del fármaco que administramos, pero también el efecto del fármaco que administramos. Entonces las definiciones definitivamente deben cambiar. La anestesia que hacemos actualmente debería tener objetivos moleculares y esa es la premisa con la que vamos a empezar este simposio, la anestesia con objetivos moleculares. Ya vieron esta imagen. Es un receptor con el que todos los días nosotros participamos o tenemos un efecto directo con el fármaco que administremos a la dosis que administremos para el efecto que nosotros querramos. Y actualmente todos los grupos de investigadores se siguen preguntando cómo es que sucede que una sola parte de un fármaco pueda llegar al cerebro y pueda ocasionar un efecto tan grande como la pérdida de la conciencia. Y más aún, cómo es que después de haber perdido la conciencia o de haber inhibido algunas redes neuronales, una vez que termina el efecto del fármaco, ahora retorna al estado natural o al estado que tenía previamente a la administración del fármaco. Eso es una parte muy interesante que los investigadores aún no se han podido explicar del todo. Y quiero presentarles un pequeño video que es de Anesthesiology también, pero que es sumamente didáctico y que nos va a contextualizar el día de hoy todos los temas que vamos a revisar. When one of the big things that happens is the loss of indicated activity across functionally separate brain. But there isn't a simple way of measuring that facts with the degree of consciousness. Salvatore gives the findings of a new article in the journal Anesthesiology. A group of international researchers examined functional magnetic resonance imaging, or fMRI data, and now support with the uses of what they call the global brain signal. The global signal is an actor to all brain ring activity across each voxel of the brain, and it reflects global coordination at a given time. When there's high coordination, voxels will be mostly positive or negative, and the cell will be positive or negative. In contrast, if there's enough coordination, the voxels across the brain won't match, and the bodies will cancel out. The standard creation of the global signal over the course of an N yields the global signal amplitude, which provides a measure of overall brain activity. The research team assessed the global signal by analyzing past fMRI scans of humans, including people who were awake, asleep, sedated, or under propofol anesthesia, and to patients who were minimally conscious, or that unresponsive wakefulness is zero. It also performed in the MRI experience in global fall and anesthetized rats. It observed gradual reductions in brain activity correlation with reduced consciousness, such as at the later stages of sleep, sedation, and eventually conscious state. More profound reductions occurred in truly unconscious states. The global signal amplitude was highest during wakefulness and developed as humans and rats becoming more and more conscious. There was a strong relationship between the global signal amplitude and the global signal functional connectivity. The team also compared the global to network functional connectivity to see which regions of the brain had less connectivity in different states. They found that in incomplete unconscious states, such as deep sleep, there was selective decoupling of sensory and attention networks. In contrast, with complete unconsciousness, most networks were uncoupled. Topography comparison also revealed differences between states that otherwise might be similar, such as general anesthesia versus a vegetative state. While more research needed to validate the measure, the results suggest that there is a more practical way to capture the global brain signal could be a good indicator of consciousness in patients. Gracias. Qué interesante es lo que sucede con el cerebro con la sola administración de un fármaco. Todos los días nosotros hacemos la inducción de la anestesia general, por ejemplo, y debemos recordar que cuando empezábamos en la anestesia, las dosis convencionales que nos decían era por lo menos 1 a 2
2 miligramos por kilo de propofol, por lo menos para la intubación orotraqueal. Si nosotros le colocáramos un monitor de profundidad de la anestesia a todos los pacientes que intubamos o a todos los pacientes que se les administraban 2 miligramos por kilogramo de peso, podríamos observar que ocasionábamos más allá del efecto de la inconsciencia, sino que hacíamos que las redes neuronales que solamente se tenían que inhibir fueran más de las que nosotros esperábamos que hiciera. Entonces, el anestesiólogo en general tiene un procedimiento de anestesia, sale el paciente del quirófano, pasa a la unidad de cuidados posanestésicos y pensar que la extubación fue buena y que el paciente abrió los ojos y que despertó bien bonito, como muchas veces se menciona, no significa que el resultado posoperatorio sea el mejor. Podría tener algunos efectos en el posoperatorio no inmediato que nosotros podríamos no observar y que fueron ocasionados realmente por la administración de nuestros fármacos. ¿Cómo es que nuestros fármacos actúan o no en el cerebro? Pues vean ustedes, 2 receptores de los más frecuentes que nosotros podemos inhibir o excitar. Uno es el GABA, otro es el NMDA, propofol, ketamina, sobre todo cuando están de moda algunas técnicas de anestesia general multimodal. Y ven que es muy sencillo de comprender cómo un canal o un receptor que está anclado en la membrana posináptica puede abrirse y después quedar abierto o quedar cerrado por el efecto directo de un fármaco, en este caso el propofol y el sevoflurano. Y lo único que sucede es que los iones que había en la parte intracelular y extracelular han cambiado y eso genera cambios en el voltaje de membrana y entonces tendremos un efecto clínico. ¿Qué tamaño del efecto clínico podríamos tener? Depende de la velocidad de la administración del fármaco o de la cantidad del fármaco o de los fármacos que nosotros administremos. Pero en general eso es lo que sucede cada vez que nosotros ponemos o administramos un fármaco. Los investigadores como Hermer y Brown dicen que si nosotros entendemos cómo es que esto sucede, podríamos favorecer el resultado en el posoperatorio inmediato de nuestros pacientes. Y vean esta definición. La anestesia general es un estado reversible inducido por medicamentos. Estamos hablando de anestesia general. No estamos hablando de que un paciente está dormido y que después despertó, porque el paciente anestesiado no estaba dormido, estaba inconsciente. Y la falta de conciencia es una actividad que nosotros inhibimos con la administración de un solo fármaco o de varios fármacos. Y eso es lo que sucede en general. Vean cómo de un paciente que estaba en el despierto antes de la administración de un fármaco puede cambiar su actividad electroencefalográfica a un estado de inconsciencia, a un estado anestésico mayor al que nosotros podríamos haber predicho o diseñado. Y estas 2 imágenes son muy interesantes porque nos hablan de las zonas donde se ha encontrado que actúan en mayor proporción los fármacos, aunque en general hay algunos sitios en el cerebro que aún no se han podido estudiar bien y donde también los fármacos podrían o no ejercer un efecto directo. Afortunadamente, ahora existe algún tipo de monitoreo que nos puede predecir o nos puede acercar a comprender cómo es que el fármaco que nosotros hayamos administrado pueda tener o no un efecto sobre el cerebro y que este efecto ahora pueda ser controlable y no solamente impredecible como en las dosis convencionales que nosotros utilizamos. Quiere decir que a partir de ya nosotros tendríamos que hacer un plan de anestesia individual y ajustado al paciente y al contexto clínico que nosotros tengamos. Y las definiciones están cambiando, entonces vean ustedes cómo, si recuerdan antes el estado de sedación vigil o no vigil, que son 2 conceptos que todos podemos entender, pero que ya no aplican en la actualidad. Ahora hablamos del paciente que está bajo inconsciencia o que está consciente y diferentes grados de inconsciencia, por supuesto, dependiendo de la dosis del fármaco que nosotros estemos administrando. Pero la anestesia está evolucionando. Ahora, el propofol no es un fármaco nuevo, es un fármaco que utilizamos desde hace muchos años, que se desarrolló con el objetivo de tener un recurso más farmacológico para la anestesia de los pacientes y en la actualidad es el que más se utiliza después de los halogenados. Como ustedes sabrán, los halogenados tienen ciertos efectos adversos, no solo en el paciente, sino también en el medio ambiente, y algunos países de Europa han retirado al desflurano
porque consideran que afecta la capa de ozono. En poco tiempo seguramente encontrarán efectos adversos del sevoflurano y entonces nos quedaremos sin halogenado. ¿Y qué tendremos que hacer los anestesiólogos? Pues adaptarnos como siempre lo hemos hecho y ahora a utilizar otro tipo de fármacos de una forma diferente con efectos que podemos controlar y predecir para tener un resultado pues favorable en el paciente. Entonces miren, la relación que existe entre la anestesia general, la función cerebral y los mecanismos de conciencia es compleja. Los fármacos que nosotros administramos pueden tener diferentes efectos en diferentes niveles del cerebro y esto dar como resultado un efecto clínico que nosotros queremos o un efecto mayor al que nosotros esperamos y por lo tanto cambiar la evolución o el pronóstico de los pacientes. Por eso es que la anestesia es un arte, porque nosotros podemos mantener la fisiología con la administración o no de fármacos. ¿Cómo podríamos nosotros monitorear el efecto de nuestro fármaco? ¿Qué es mejor o qué deberíamos de monitorearle al fármaco? ¿La dosis, la concentración plasmática al final de un procedimiento o el efecto clínico? El efecto clínico no es el mismo efecto clínico para todos los pacientes. Nosotros podríamos administrar 1 miligramo de propofol a todo el auditorio que está aquí y podemos observar que ni siquiera la mitad de todo el auditorio perdería la conciencia o que algunos pudieron haber perdido la conciencia antes de haber recibido la mitad de la dosis, porque existe una variabilidad interindividual que es muy importante, que tiene que ver con la epigenética de cada uno de nosotros y eso hace que los fármacos y las dosis y el efecto clínico pueda ser impredecible. Entonces, ¿recuerdan ustedes la definición del CAM para la administración de halogenados? Significa que el 50% de los pacientes no tendrían movimiento a un CAM. Es un promedio, es un porcentaje. Y cuando administramos fármacos intravenosos sin un monitor de la profundidad de la anestesia, ¿qué porcentaje de pacientes podría tener movimiento o podría tener un recuerdo posoperatorio? ¿Cómo nosotros podríamos controlar esos efectos de los fármacos? Pues actualmente hay diferentes monitores que evalúan el estado anestésico, no el plano anestésico, porque hablar de plano no está muy bien. Tendríamos que hablar del estado de anestesia. Y ven ustedes esta imagen, que también es muy representativa y es muy interesante, porque como pueden ustedes observar en estas áreas del cerebro, hay una conexión o una red neuronal que podría estar activa después de la administración de nuestros fármacos. Todas las señales que se pudieron haber interrumpido después de la administración de un fármaco que ocasiona inconsciencia se interrumpen, pero hay una frontalización o hay un incremento de la señalización frontal y por eso nosotros tendríamos la capacidad de monitorear la profundidad de la anestesia o el estado anestésico con sensores que se colocan en la parte frontal de un paciente. Si los colocamos en otro lugar, por supuesto que van a dar una señal, pero la sensibilidad o la especificidad de esa prueba ya se perdería y no sería la que nosotros estamos esperando. Qué importante es comprender el mecanismo de acción de los fármacos, pero ¿cuál es una de las razones? Pues una de las razones es que la administración de un anestésico no solamente ocasiona anestesia, sino que depende de su dosis, podría ocasionar neurotoxicidad o neuroinflamación, y eso condicionar que el pronóstico del paciente, sobre todo en los cerebros frágiles o en los extremos de la vida, pues tenga un resultado desfavorable. Y los dos extremos de la vida podrían ser las dos personas que mayor efecto adverso tengan de un fármaco, sobre todo cuando la dosificación fue diferente a la que nosotros estábamos esperando o a la que se había pues previsto antes del procedimiento. Nuestros anestésicos definitivamente pueden ocasionar daño, no solamente por el efecto directo del fármaco, sino por el efecto hemodinámico, la hipotensión, el efecto directo sobre las redes neuronales, y eso condicionará que el paciente pudiera tener delirium o que pudiera tener algún deterioro cognitivo en el posoperatorio, si estamos hablando de un paciente geriátrico. Pero si hablamos de un paciente de la primera etapa de la vida, de un paciente pediátrico, probablemente no tenga un efecto inmediato de los fármacos o de la exposición de la anestesia, pero sí podría tenerlo después de la exposición de la anestesia, varios años después. Estos son los factores de riesgo que existen para que una persona que esté expuesta a los anestésicos podría tener un efecto adverso sobre las neuronas y esto condicionar pues problemas para su retorno a la vida laboral, a su vida cotidiana, a su vida intelectual normal o a su vida familiar.
La exposición entonces a la anestesia puede ocasionar problemas. Por supuesto, depende de quién esté administrando la anestesia o de cómo esté administrando la anestesia, porque podría ser la titulación de los fármacos, el uso de monitoreos de profundidad de anestesia, de antinocicepción y el resultado favorable en cualquier escenario clínico. Esta es una de las pacientes que se encuentran en riesgo, no solo la madre, sino el hijo, porque se ha observado que cuando una paciente se expone a la anestesia estando embarazada, hay una sobreexpresión de receptores GABA en el recién nacido o en el feto, si es que aún no va a nacer. Esa sobreexpresión de receptores GABA podría condicionar alguna respuesta adversa después del nacimiento en los pacientes que fueron sometidos sin útero a la anestesia general, sobre todo con halogenados. Los efectos adversos cuando se ha administrado anestesia total intravenosa o anestesia con propofol u otros adyuvantes parecen no tener tantos efectos adversos como la exposición a los halogenados durante el embarazo. Y eso es algo que nosotros deberíamos de considerar durante toda la administración de anestesia a este tipo de pacientes frágiles. Pero ¿cómo es que esto sucede? Pues recordemos la parte básica. Existe una membrana presináptica, una membrana postsináptica, la hendidura sináptica. Llegó un fármaco que entró a la hendidura sináptica, encontró a la membrana postsináptica y entonces pudo haberse unido a un receptor. Y esa unión al receptor, como les mencionaba, hizo que los canales de iones se cerraran o que los canales de iones se quedaran abiertos y entonces ocasionara un efecto directo en el potencial de acción. Estamos entrando en el contexto del arte de los fármacos en la anestesiología. Cómo es que un fármaco puede ocasionar un efecto bueno o malo. Y cómo es que el que administra el fármaco puede cambiar su comportamiento como anestesiólogo y ahora ver más allá de solamente esperar que el paciente pierda la conciencia o se quede dormido, como generalmente se dice, sino que también esté pensando en que el fármaco puede tener un efecto que es controlable y predecible. Y eso haría que la administración de la anestesia sea segura. Sin embargo, miren, muchos factores de confusión cuando se estudia a la inconsciencia. Solo se ha evaluado asociación entre cirugía más exposición de anestésico y deficiencia cognitiva o conductual, pero no se ha evaluado otro tipo de riesgos o no se han evaluado en conjunto, como la hipotensión, la temperatura corporal o la hipoxia, la relajación neuromuscular. En el simposio pasado estaban hablando de la relajación neuromuscular y es lamentablemente frecuente en algunos hospitales donde sí hay monitor de relajación neuromuscular, que ese monitor esté colgando en la máquina sin que lo utilice el anestesiólogo, o donde no hay monitor de relajación neuromuscular, se utilicen las dosis convencionales esperando que el paciente tenga inmovilidad. Si nosotros utilizáramos todos los monitores, definitivamente el resultado en el postoperatorio inmediato sería mucho mejor. ¿Cómo afectan los fármacos a los pacientes? Depende de la edad en la que se encuentre y la administración del fármaco en ese momento. Si ustedes observan esta línea del tiempo, desde la concepción hasta la formación de sus redes neuronales, la maduración del sistema nervioso central, podría tener una exposición con riesgo de efectos adversos posoperatorios inmediatos o a largo plazo, sobre todo en las poblaciones pediátricas con trastornos de la conducta. Y el mecanismo pues será un efecto inflamatorio después de un estímulo quirúrgico o una agresión quirúrgica, la alteración de la barrera hematoencefálica, el paso a través de esta barrera hematoencefálica de sustancias que podrían ocasionar neurotoxicidad y al final un resultado no esperado en las neuronas o en algunas estructuras celulares intracerebrales. Vean ustedes que la exposición al procedimiento quirúrgico por sí solo, donde puede haber ciertos periodos de hipoxia o de isquemia, de interrupción del flujo sanguíneo, pueden condicionar la liberación de algunas vías que ocasionan alteraciones inflamatorias en la parte de la reperfusión cuando el paciente tuvo tan solo una agresión quirúrgica con la incisión del bisturí, independientemente del tamaño. Por supuesto que si la agresión quirúrgica es grande, el efecto directo sobre el paciente pues puede ser mayor. Y vean ustedes cómo los anestésicos volátiles podrían tener un efecto directo en estructuras intracelulares que tienen su acción sobre las mitocondrias, ocasionar alteraciones mitocondriales,
sobre todo estrés oxidativo mitocondrial, activación de algunas vías que ocasionan mayor inflamación o producción de sustancias reactivas del oxígeno y entonces generar apoptosis, es decir, que se promueve la muerte celular por la exposición a alguno de nuestros agentes anestésicos, sobre todo a los anestésicos generales, independientemente del receptor al que se vayan a unir, pero este sería el mecanismo de lesión en las personas después de un insulto quirúrgico y de la exposición a la administración de algún anestésico. La vía de las caspasas es la más importante. Cuando ustedes revisan reperfusión o isquemia reperfusión, observarán que es una de las que perpetúan el mecanismo de lesión celular o de la apoptosis, de la necroptosis o de la mitoptosis. ¿Cómo nosotros podríamos proteger al cerebro o al paciente al que estamos anestesiando? Realmente la única forma de protegerlo sería no anestesiarlo. Pero si lo anestesiamos, ¿qué fármacos o qué herramientas farmacológicas podríamos tener? Pues la dexmedetomidina quizás es el candidato prometedor por sobre todo los anestésicos volátiles o intravenosos. Tiene un efecto directo en la disminución del estrés oxidativo mitocondrial. Se ha utilizado para disminuir la respuesta inflamatoria, la analgesia posoperatoria y otros efectos que podrían favorecer el uso de la dexmedetomidina en el paciente que está anestesiado, independientemente del tipo de anestesia que se vaya a administrar. Y recordemos que el mecanismo que puede lesionar después de la anestesia a un paciente, pues es la producción de sustancias reactivas del oxígeno, la lesión celular y por lo tanto el estrés oxidativo mitocondrial que puede condicionar la muerte celular o la apoptosis celular que no estaba programada o favorecerla, y por eso es que algunos de nuestros fármacos podrían tener cierto efecto protector o benéfico cuando nosotros anestesiamos a un paciente. ¿Deberíamos ponerle dexmedetomidina a todos nuestros pacientes? Podríamos hacerlo. No necesariamente depende del tiempo de que la cirugía sea prolongada para administrar dexmedetomidina. ¿Cuánto deberíamos de administrar de dexmedetomidina? Pues depende del contexto quirúrgico y del contexto clínico de la hemodinamia, pero las dosis que nosotros podemos utilizar no van a superar el rango terapéutico que está ya descrito. Desde la dosis más baja podría favorecer este cierto efecto protector de órganos. Entonces, uno de los objetivos de los investigadores en la actualidad es buscar un agente anestésico que sea menos tóxico, más eficaz y que tenga capacidad de neuroprotección y de protección de otro tipo de órganos como el cerebro, el corazón, pulmón, riñones, etc. Hemos evolucionado en la anestesia a pasos gigantes. Miren ustedes esta imagen. Es una imagen prepandemia. ¿Ya vieron el cubrebocas? Donde nosotros administrábamos la anestesia con la máquina que existiera, con halogenado quizás, o alguna perfusión intravenosa con bombas volumétricas, o algunos hasta con goteo. Pero miren cómo ha evolucionado en poco tiempo a partir de hechos que han sucedido en el planeta, como la epidemia, y ahora utilizar otro tipo de herramientas para dirigir a la anestesia. La anestesia también se puede dirigir por ultrasonido. El efecto directo de los fármacos que ocasionan inducción de la anestesia también tienen un efecto directo en la hemodinamia y en la función de las cámaras cardíacas. Miren cómo nosotros ahora podríamos monitorear la función de las cámaras cardíacas cuando estamos administrando fármacos. Otros monitores nuevos, y hay muchos monitores que están saliendo y que nos pueden dar la oportunidad de predecir el efecto clínico del fármaco que administramos, la respuesta y quizás disminuir el daño. Y bien, pues esta es una perspectiva de este simposio que se llama El arte de la farmacología en la anestesia, porque exactamente lo que hacemos nosotros requiere muchos conocimientos integrales, diferentes especialidades, y no debemos conformarnos solamente con pensar que anestesiamos a un paciente y que eso es todo lo que hacemos.